Jueves, día 28 de mayo de 1987. Moscú. Estamos en plena Plaza Roja, justo delante del Kremlin y la Catedral de San Basilio. Este Moscú no es el de ahora, el turístico. Este Moscú es el de la Unión Soviética comunista, uno de los países más cerrados del mundo. Es la Guerra Fría, dos mundos, enfrentados entre ellos. Una avioneta sobrevuela la plaza y da 2 vueltas sobre ella. Parece que quiere aterrizar. Los moscovitas congregados están alucinando. Al final la avioneta, como no puede aterrizar en la plaza, aterriza sobre un puente cercano y comienza a rodar hacia la Plaza Roja. De ella baja un joven desgarbado con gafas. Vengo con una misión de paz desde Alemania y traigo una carta para Mikhail Gorbachev. La gente le dice, ¿la oriental? No, la occidental. Aquí es cuando a la gente se le cae la mandíbula. Enseguida llega la policía y lo detiene. Este joven de 19 años se llama Matías Rast. Vamos a ver cómo fue esta epopeya y qué le llevó a Rast cometer semejante locura. Soy Tony de Melk. Vamos, que el avión va a despegar. Para empezar vamos a conocer a este loco suicida. Matías Rast, nacido en junio del 68, en Wedel, en las afueras de Hamburgo. Rast era un chico introvertido, de estos de los que se ríen en la escuela. Matías Rast era un gran aficionado a los cómics y sus sueños siempre había sido los aviones. A él le hubiera encantado poder ser un piloto comercial, pero el problema de Matías es que la vista no es su mejor aliada. Tiene problemas de visión. Él nunca se podría haber sacado el carnet de piloto profesional. Los padres, que están mucho por él, le ayudan a que se pueda sacar el curso de piloto de avioneta y con 16 años ya se lo saca. Ahora ya tiene el carnet de piloto. Nunca podrá pilotar un avión comercial, un gran avión, pero al menos puede pilotar avionetas. Y ya pronto empieza a preparar su viaje a Moscú. En secreto. Ni siquiera sus padres sabían la existencia de este plan. Y con solo 50 horas de vuelo, que es nada, decide emprenderlo. El plan de vuelo que le explica a los instructores y a todos sus conocidos, incluso sus padres, consiste en volar sobre los países escandinavos para acumular horas de vuelo. Su instructor le dice que ese viaje es un peligro, que es una locura que una persona con tan pocas horas de vuelo se meta en un disparate de ese tipo. Ay, si supiera la verdad. Matías se propone llegar realmente a las Islas Shetland, que están encima de Escocia. Si miráis el mapa, esto está en dirección contraria a Moscú. Y para esto tiene 2 razones. La primera es que si se ve capaz de eso, de meterse así por encima del Atlántico con una avioneta, esto es una gran prueba de fuego. Porque cuando empiece su viaje de verdad, y una vez entre en el espacio aéreo soviético, su vida no valdrá nada. Alquila una avioneta Cessna, que tiene una autonomía de vuelo de unos 1200 kilómetros, y sale de un aeródromo cerca de Hamburgo el día 13 de mayo. Ya de primera se mete en el Atlántico y llega a las Shetland el mismo día 13, donde allí hace noche. Al día siguiente sube más al norte, llega hasta las Islas Feroe, donde también duerme. El día 15 llega hasta Islandia. Y ahora una pregunta. ¿Qué coño hace Matías en Islandia si su intención es ir a Moscú? Pues aquí entra
la segunda razón de este desvío raro que está haciendo. Si la primera razón era para probarse a sí mismo, el verse capaz de hacer un vuelo largo sobre el mar, la segunda es que en 1985 hubo una reunión bilateral entre Estados Unidos y la URSS. La cosa es que entre las dos superpotencias no es como en los años 60, pero tampoco acaban de ir bien las cosas. Y hacen esta reunión bilateral para desencallar la situación. Se trataba de que Ronald Reagan, que es el presidente de Estados Unidos, y Mikhail Gorbachev, que por cierto en el año 85 acababa de ser nombrado secretario general del PQS, o sea, se había convertido en el Big Boss de la URSS, pues la idea es que acercaran posturas para evitar la proliferación de armas atómicas y de paso destruir el arsenal atómico de medio alcance. Pues esta reunión que hicieron fue en Reykjavik y no salió bien. Aquí se está una semana. Incluso visitó la casa donde se reunieron Reagan y Gorbachev. Pues, ¿os acordáis que os he dicho que era un gran aficionado a los cómics? Había uno en particular del que era muy fan. Perry Rhodan. Perry Rhodan eran unos cómics futuristas del espacio, una serie de cómics alemanes, en el que el protagonista viaja por el espacio intentando unir a los diferentes planetas por la paz intergaláctica. Pues Matías quiere hacer lo mismo. Ya que la reunión entre los dos bloques había salido mal, él iba a poner de su parte para arreglarlo. A ver, a optimista no le gana nadie, a Matías. Esta es la verdadera razón de su viaje a la Unión Soviética. Después de una semana en Islandia, empieza el verdadero viaje. Regresa a las Islas Shetland, de allí vuela a Bergen, en Noruega, y su siguiente parada es Helsinki, en Finlandia, bastante cerca de la frontera con la URSS. Se está 3 días de turismo y ahora sí que empieza la aventura. Al control aéreo finés les cuenta que su plan de vuelo es ir a Estocolmo. Ya está en el aeródromo, en Helsinki. Calienta motores y despega. Aún no está seguro si llevará a cabo la misión. Si no es que en el último momento se arrepiente y entonces viajará de verdad a Estocolmo y volverá a casa. Pero cuando ya lleva media hora en el aire y va en dirección suroeste, algo hace clic y entonces gira. Gira el morro del avión y se dirige hacia el este. Pronto en la torre de control de Helsinki lo pierden de vista. No entienden por qué ha variado la ruta. Creen que le ha pasado algo y que seguramente se ha caído al mar. Y entonces organizan misiones de rescate. Llevan barcos al mar Báltico a ver si encuentran los restos del avión. El Cessna, mientras tanto, ya ha entrado en el espacio soviético. Ahora tiene 750 kilómetros por delante para llegar a Moscú. Pero enseguida las defensas soviéticas lo detectan y envían un MiG-23 para ver qué es lo que ocurre. El propio Matías Rast explicará en entrevistas años después de que se le puso el MiG a su altura e incluso vio a los dos pilotos del caza cómo lo miraban con las gafas estas, o sea, que le tapa los ojos y la máscara de oxígeno. Si habéis visto las películas la película original de Top Gun, pues es al que se enfrenta Tom Cruise. Y como os decía, vio a los pilotos y la estrella roja en el casco del avión.
Pues según explica Rust en la entrevista, estaban esperando que en cualquier momento lo iban a derribar. Pero el caso es que no ocurrió. Y unos minutos después se alejaron de la avioneta. No tenía ningún sentido, pensaban los soviéticos, no tenía ningún sentido que si recibían un ataque en suelo soviético fuera desde una avioneta. A partir de aquí, cuando se va el caza, Rust, cada vez que tiraba una moneda al aire, le salía cara. Ahora lo veréis. Rust siguió volando hacia el este, siguiendo las vías del tren, y volaba a baja altura. Y eso hacía que a veces los radares de defensa lo detectaban y a veces no. Ya no tuvo más encontronazos, porque tuvo la gran suerte de que a medida que avanzaba, las diferentes regiones aéreas soviéticas, las comunicaciones entre ellas no eran las mejores, o por lo menos ese día no funcionaron. Hubo controladores aéreos que lo confundieron con patos, que pensaban que era un grupo de patos volando y creían que Matías era eso. Otros creían que el avión de Matías era un helicóptero, porque el día anterior hubo un accidente aéreo en esa zona y había multitud de helicópteros volando, pues bueno, para hacer rescates y tal, y pensaban que Matías era uno de ellos. Tiempo después salió a la luz que baterías antiaéreas, concretamente 3, lo tuvieron en el punto de mira y no dispararon. Y una de las razones, probablemente una de las más importantes, es que 4 años antes, el 1 de septiembre de 1983, un vuelo comercial que volaba desde Nueva York a Seúl vía Alaska, o sea que cruzaba Estados Unidos y entraba a Seúl por el Pacífico, pues este avión de Korean Airlines entró en el espacio aéreo soviético por error, por un mal cálculo, y fue derribado. Ese ataque sobre el avión comercial murió todo el mundo, todos los tripulantes y el pasaje. Estamos hablando de unas 269 personas. Esto provocó un gran revuelo. Y es probable que esto le salvara la vida al propio Matías Rust, porque nadie se atrevía a dar la orden de un derribo. Pues con la tontería, a las 18:43 de la tarde, hora de Moscú, la avioneta aterriza en la Plaza Roja. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Matías se convirtió en una mezcla de héroe y de loco idealista. Ahora vamos a ver lo que le ocurrió. 4 meses después empezó el juicio y Matías se declaró culpable y se le condenó a 4 años de trabajos forzosos en la prisión de Lefernovo. Se le condenó por vandalismo, violar las leyes aéreas e infringir las leyes fronterizas. Por suerte solo cumplió 14 meses, porque en un gesto de buena voluntad con Occidente, si os acordáis de la época, era el momento de la distensión, y estamos hablando de 88, en el 89 se cayó en el muro de Berlín, estamos al finales. Pues en un gesto de buena voluntad se le indultó y era para que cumpliera el resto de la condena en Alemania. Y ahora
la historia se pone turbia. Matías Rast, para cumplir el resto de la condena, no lo hace en prisión. Hace trabajos sociales en un hospital de Hamburgo. Allí, bueno, pues limpiaba, ayudaba a los enfermeros, bueno, tipo de cosas como de celador. Allí conoce a Stephanie Valura, una enfermera del hospital, una chica jovencita. Y un día, mientras Stephanie se está cambiando en el vestuario, entra Rast y la aborda. Sobre esto hay varias versiones del incidente, y Stephanie nunca ha declarado fuera del juzgado lo que ocurrió. Y los alemanes se toman en serio cuando algo es secreto, se lo toman en serio. O sea, no se ha salido publicado en ningún sitio. Pero el caso es que Rast la aborda y ella lo rechaza. Él dijo que quería invitarla a salir y ella se rió de él. Bueno, es su versión. Rast, cuando ella lo ha rechazado, saca un cuchillo de grandes dimensiones y la apuñala varias veces en el estómago. Y la deja allí tirada creyendo que ha muerto. Por suerte, la encuentran. Y como están en un hospital, llegan a tiempo para salvarle la vida. Si hubiera sido en otro lugar diferente, probablemente Stephanie hubiera muerto. A Matías Rast se le acusó de intento de asesinato, pero su abogado consiguió que se redujera a intento de homicidio, ya que decía que Matías había vuelto muy tocado del encierro en la prisión rusa. Fue condenado a 30 meses de reclusión, de los que solo cumplió 14. Esto es algo que generó una gran indignación en Alemania. También os digo que igual que... A ver, yo en esta época, en el 87, tenía unos 12 años. Pues igual que recuerdo el vuelo sobre la Plaza Roja, que salió en todas las noticias, esta segunda parte no la recuerdo para nada. Igual me estoy equivocando, pero yo no me acuerdo que esto saliera en las noticias aquí. Pues Matías Rast en Alemania había pasado de héroe a villano. Cuando salió libre, se fue de Alemania porque estaba en el ojo del huracán. ¿Y sabéis a dónde se fue a vivir? A Rusia. Ya no es la URSS, ahora es Rusia. Y empezó un trabajo como vendedor de zapatos. Más tarde se fue a dar la vuelta al mundo para encontrarse a sí mismo. Se casó un par de veces y se volvió a divorciar ese par de veces. Se casó con una mujer de Trinidad y luego se casó con una mujer de la India. Pues actualmente vive en Berlín, pero con un perfil muy bajo. Es analista financiero e instructor de yoga y se convirtió al hinduismo. Ha tenido un par de problemas con la justicia por robo y fraude, pero no debe ser nada serio porque estos problemas se arreglaron con multas. Él continúa diciendo que con su gesto consiguió acelerar el final de la Guerra Fría. Y razón no le falta, porque su vuelo le sirvió de excusa a Mikhail Gorbachev para purgar a muchos detractores de sus políticas, incluso el ministro de Defensa y militares de alto rango. Y así Gorbachev pudo poner a personas afines a él e implementar sus políticas como la perestroika o la glasnost. Por cierto, nunca más Matías Rast podrá pilotar un avión. Le retiraron todos los carnets y tiene una prohibición de por vida.
y la avioneta Cessna se encuentra en el Deutsche Technikmuseum. Y esta es la historia de Matthias Rast. ¿Os acordabais de ella? Yo me acuerdo que me impactó mucho cuando era un crío. Porque, claro, es que la Unión Soviética era un muro impenetrable. Bueno, no la Unión Soviética solo. Todo el bloque del este, lo que llamaban el telón de acero. Claro, no es como ahora que tú puedes viajar a Praga, Budapest, todas las ciudades del este, Varsovia. No, aquello era como ese mundo es diferente. Y nadie podía viajar allí. O si viajabas, era en plan como Corea del Norte, que los que viajan van allí con su seguridad y vigilándolos a ver dónde van, dónde se meten, qué es lo que hacen. Claro, era un mundo muy exótico para el occidental. O al menos a mí me lo parecía. Yo cuando era un crío, aquellas historias del bloque soviético, las películas de espías, era como un mundo diferente, oscuro, no sé, era raro. Y este hombre, claro, cuando yo lo vi en la tele, cómo aterrizaba allí, de ¿dónde va este loco? Bueno, pues lo que os comentaba, el cómo cambia la historia, de cómo este hombre fue visto como un héroe, como decir, un chico, un joven idealista que lucha por la paz, se convierte pues en un asesino. No es un asesino porque no llegó a morir la chica, pero esa fue su intención y la dejó allí tirada. O sea, por lo visto, este viaje que hizo, que era un suicidio, muy fino no parece que estuviera, ya de entrada. Pero bueno, luego, si le concedieron el intento de homicidio en vez de intento de asesinato, es porque los jueces o los médicos del sistema judicial alemán vería que no estaba bien si le impusieron esa pena. Por lo tanto, ¿qué opináis? ¿Que fue de antes, que ya no estaba bien? ¿O una prisión rusa, un tiempecito a trabajos forzosos en un país desconocido? No lo sé. ¿Qué opináis? Bueno, ahora ya acabando el tema, que ya el tema está finiquitado, vamos a dar quiero daros un par de, no noticias, sino cosas que, se me han ocurrido. Si sois de los que lleváis escuchando podcast desde hace muchos años, como es mi caso, que yo llevo muchísimos años escuchando podcast, yo recuerdo que antes los podcasts siempre recomendaban o ponían cuñas de otros, pues para ayudarse mutuamente, que la gente se pudiera conocer, o sea, pudieran conocer otros podcasts, no sé. Y esto, de unos años para aquí, se ha perdido. Y no sé, creo que es una buena política el que se nombren otros podcasts, pues no, para conocer, no sé, ayudar a un compañero y hoy por ti, mañana por mí. Y creo que eso es bueno, sobre todo en podcasts como este, que son pequeños, porque hay podcasts grandes, no sé, por ejemplo, un Istocast, no le sirve, o sea, Istocast no necesita que yo lo recomiende. Pero hay otros podcasts que hacen un trabajo muy chulo, muy currado, y tienen poquita repercusión. Pues bueno, yo si puedo dar mi granito de arena, lo voy a hacer. Y creo que ya va siendo hora de empezar. Pues el primer podcast que os voy a recomendar, esto lo haré más o menos, intentaré hacerlo, es uno por programa. Cada programa que yo haga, recomendar uno. Es un podcast de historia del arte. Pero está muy chulo porque
Bueno, el podcast se llama Obra Maestra. Pondré el enlace en la caja de descripción. El podcast se llama Obra Maestra, pues como digo, es de historia del arte, pero mola porque te explica el contexto. Te explica cómo estaba la situación, por qué lo hacían así, qué querían decir con esto. No sé, es muy guay y creo que si os gusta mi forma de narrar, la suya también os va a gustar seguro, porque, no sé, a mí me resulta muy cómoda de escuchar, muy fácil de entender y muy amena, sobre todo muy amena. El podcast apenas está empezando y no sé si puede tener un empujoncito, pues eso, que os lo recomiendo mucho, que vale mucho la pena. ¿Y qué más? Vale, más cosas. Ya sabéis lo de siempre, que la música y todo, las redes están en la caja de descripción. El grupo de Telegram también. Eh, lo, También os quería decir, que ya os lo dije en el programa pasado, es que si dejáis comentarios estaría muy agradecido. Porque eso le va a dar mucha visibilidad para el algoritmo, porque por lo visto es súper importante, para no quedarte abajo del todo y que cuando te busquen te encuentren rápido, pues el tema de los comentarios y los likes, por lo visto, es muy importante. Pues si me dejáis un like y un comentario, yo os estaré eternamente agradecido. Y nada más, pues que nos vemos en el siguiente. Ah, bueno, una cosa, sí. En el último programa, en un comentario, me dejaron una. Me dejaron una recomendación para. O sea, para mirar de hacer un programa. Que. Jo, es interesante. Me lo tengo que mirar. Juan, tu comentario me lo miraré. Y también, otro más. Hace tiempo me dijeron si podía hacer algún programa sobre el genocidio armenio. Pues me lo estoy mirando. No sé si pronto o tarde, pero me lo estoy mirando. Tengo 20.000 temas en la cabeza para hacer. Y como ya os he dicho otras veces, voy al día y no lo sé cuándo podré. Nada, que un abrazo, a cuidarse y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.